Hola, mi nombre es Carolina Varela García y esta es mi actividad integradora 3, titulada Textos y Mundos Posibles. Las impresiones que tuve de esta novela Frankenstein o el moderno Prometeo de Mary Shelley, cuando Víctor Frankenstein crea un ser humano con partes de cadáveres, eso me causó asombro. Me dio tristeza el ver que el personaje fue discriminado y rechazado por su aspecto. Finalmente me causó intriga el conocer el desenlace de esta novela. Mary Shelley nació el 30 de agosto de 1797 en Londres, hija del filósofo William Godwin y de la escritora y feminista Mary. Siendo muy joven, le gustó mucho la escritura y desarrolló mucho talento por la literatura. Fue escrita en 1816 durante 3 días de encierro en Villa Diodati, Suiza, en esta casa cerca de Ginebra, y fue así donde oficialmente se inauguró la literatura de ciencia ficción. El siglo XIX se caracteriza por la revolución industrial y el surgimiento de clases sociales. En ese siglo surge el romanticismo, dando características a la expresión artística. Siendo una joven muy soñadora, probablemente escribió esta obra por el deseo subconsciente de resucitar las pérdidas de personas de su entorno, ya que la muerte la perseguía como una maldición. Esta obra pertenece al movimiento literal del romanticismo y gótico. Como característica incluye sentimientos como angustia, miedo, frustración. Se podría decir que está escrita como una novela epistolar, es decir, en cartas. Y a su vez también tiene una característica de lo irracional. Para Víctor Frankenstein, la ciencia es el sentido de la vida, la cual proporciona todos los conocimientos y los elementos para que el hombre alcance los niveles más altos en la humanidad. Él creía que su vida tendría sentido si culminaba el proyecto de darle vida a un cuerpo inerte. Sin embargo, se da cuenta que ha creado un ser desagradable, como un monstruo. La primera impresión que tuve al leer el cuento La debutante, de Leonora Carrington, fue asombro. En el momento que Leonora encuentra como amiga a una hiena en el zoológico y su madre de Leonora organiza una fiesta en su honor, sentí angustia, ya que ambas planearon cómo asistir a ese baile sin que se dieran cuenta de la presencia de la hiena. Entonces empezaron a planear algo maquiavélico. Así fue impresionante el plan de ponerse el rostro de la criada Marie. Así que la llamaron y la hiena la comenzó a devorar, se la comió absolutamente toda, solo dejando el rostro como una máscara que le quedó perfecta. Y aunque Leonora observó con miedo cómo la hiena se comía a Marie, fue impactante el desenlace. En el momento que la hiena se come el rostro, quitándose la máscara frente a su madre de Leonora, y escabulle por la ventana. Leonora Carrington fue pionera surrealista, escritora inglesa y nacionalizada mexicana. Nació el 6 de abril de 1917. Escribió su obra El debutante en París en el año de 1937. Este cuento lo realizó ya que ella amaba el surrealismo. En el siglo XX, la literatura era contemporánea y vanguardista. La sociedad de este siglo pasaba por el periodo de la Primera Guerra Mundial y como consecuencia, crisis política y económica. La debutante es una obra perteneciente al género literario, denominado surrealismo,
Como características, reúne la realidad con la imaginación. Para Leonora, el mundo surrealista es el sentido de la vida. Ella expresa a través del arte y la escritura el rechazo a las reglas y a la hipocresía social. Y para conocer un poco más el sentido de la vida que le da nuestra protagonista, debemos conocer y saber que Leonora fue una mujer feminista y ecologista, con una postura antimachista. Al día de hoy, si buscamos en internet, podemos encontrar múltiples frases que nos dejó. Por ejemplo, ella decía que la igualdad entre el hombre y la mujer iba a la par. La ficción y los mundos posibles. Frankenstein o el moderno Prometeo de Mary Shelley. En esta novela podemos encontrar horror, ciencia ficción, así como ficción gótica. Este sustento científico hace que la ciencia ficción se diferencie del género de fantasía, desde las situaciones y los personajes que son fruto de la imaginación. La debutante de Leonora Carrington podemos encontrar fantasía, ya que tiene bastante dejándonos llevar por la imaginación, ya que presenta seres o acontecimientos que de acuerdo con la realidad no pudieran ser posibles. Mis referencias y fuentes de consulta. Gracias.